Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este congreso, al 12º Congreso de Pacto Global, la Red Colombiana. Esta es una invitación de Pacto Global, por supuesto de Andesco y de la Cámara de Comercio de Bogotá. Nos encanta que nos acompañen y que estén en este evento que siempre ha sido emblemático, necesario y fundamental para el país. Cómo involucramos nuestras agendas territoriales con las agendas nacionales y la agenda nacional con la agenda global. El tema fundamental que trataremos hoy con unos panelistas de primer nivel es y tiene que ver con las alianzas. ¿Cómo van las alianzas en las regiones? ¿Cómo van los territorios? ¿Cuál ha sido el papel del sector público, privado, solidario, de los actores en los territorios para que cumplamos con los propósitos del Pacto Global, con los principios básicos de sostenibilidad, de emprendimiento, de equidad social, de justicia? Y por lo tanto, para este encuentro y para el día de hoy, tenemos tres invitados muy importantes que han hecho un trabajo y un liderazgo fundamental en las regiones. Tenemos a Camilo Mejía, director del Centro de Innovación y Desarrollo Sostenible de la Universidad del Norte. Él es el representante del Nodo del Atlántico. Además, tiene una perspectiva global de lo que se supone la región Caribe. Tenemos también a Carlos Rojas Arena. Él es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Casanare. Es el representante del nodo de la Orinoquía. También hay unos avances y un trabajo fundamental en este territorio. Y finalmente nos acompaña César Augusto Guevara Beltrán, director general de la Caja Santandereana de Subsidio Familiar, Cajasam. Es el representante del Nodo Oriente, quien también ha ejercido un liderazgo fundamental en estos temas. Por lo tanto, hoy vamos a reflexionar, vamos a pensar sobre el futuro, el papel, el compromiso, la responsabilidad y la perspectiva que tienen los territorios en términos de sostenibilidad, atendiendo las alianzas vitales, fundamentales del sector público, privado y solidario para el cumplimiento, sin duda, de los principios de Pacto Global. Bienvenidos todos, entonces, no me voy a extender más. Es un gusto tenerlos a todos en este momento acompañándonos y yo generaré la apertura de este diálogo entre amigos para que conozcamos cuál es el balance general que tenemos desde los territorios en términos del cumplimiento de la Agenda Mundial 2030. Tengamos como norte los temas de sostenibilidad, de equidad y de justicia social. Y para ello, esta es una pregunta general para todos. Le daré la pregunta a nuestro primer invitado, al doctor Camilo Mejía, director del Centro de Innovación y Desarrollo Sostenible de la Universidad del Norte. Así que, doctor Camilo, adelante, tiene usted la audiencia y los micrófonos. Será un gusto escucharle. Tenemos 5 minutos. Adelante, por favor. Gracias, Antonio. Buenas tardes para todos los panelistas y para todas las personas que están conectados con nosotros. Yo creo que lo más importante en cuanto a avances en la región, lo primero que habría que decir es precisamente el hecho de que exista esta alianza. Es fundamental lo que el Pacto Global ha venido haciendo en los últimos años con la aterrizada en territorio pues, de todas estas propuestas y esta iniciativa, la forma como se implementan los principios y, por supuesto, los espacios para participación. Eso es lo primero que habría que decir. Luego, pues hemos venido avanzando, no tanto como uno quisiera, por supuesto, y yo creo que ese es un fenómeno a nivel mundial. La pandemia también, por supuesto, generó un impacto profundo en todos los programas, los proyectos, las prácticas que estaban llevando a cabo las organizaciones. Nos hizo retroceder mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de emprendimiento, lucha contra la pobreza, lucha contra el hambre, en el mismo tema de educación. Entonces, hay que hacer un esfuerzo fuerte para volver a retomar el camino que veníamos teniendo. Sin embargo, se pueden decir muchas cosas, la participación de las empresas cada vez es mayor, no solo en el Pacto Global como tal, sino en todas las iniciativas que están alrededor del pacto. Pudiéramos hablar de la medición de los impactos de las empresas en los ODS con el SDG Corporate Tracker, donde pues a nivel nacional y a nivel internacional se está haciendo la medición, y por supuesto que hay empresas de la región del Departamento del Atlántico que están trabajando y apoyando. Venimos cumpliendo una agenda también de capacitación, formación en diferentes temas que cada vez más están generando, por supuesto, el interés de las organizaciones. Temas
que son de actualidad, como pueden ser, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las emisiones, gases de efecto invernadero y economía circular, temas, por supuesto, de diversidad e inclusión, que son fundamentales, temas del desarrollo económico a partir de la inclusión de las poblaciones vulnerables en las cadenas. Otro tema importante precisamente es ese, está ahí en las cadenas de valor. Y creo que con la iniciativa que hemos venido desarrollando ya hace un par de años con la Escuela de Sostenibilidad para Pymes, es un espacio que ha venido ganando terreno, donde precisamente este tipo de organizaciones cada vez más están interesadas, por la razón que sea, porque el mercado lo está exigiendo, porque están realmente comprometidas, porque han visto una oportunidad de negocio. Lo importante es que están entrando en esta onda, en esta tendencia. Lo importante es que están participando de estos programas y de estas iniciativas. Y cada vez más estas pequeñas y medianas empresas se están formando y se están alineando con las prácticas y con la materialidad de las organizaciones más grandes, y por supuesto eso les va a permitir a ellas también generar ese efecto cascada que está llegando a todas las demás organizaciones, a las personas que hacen parte de estas pequeñas organizaciones. También, por supuesto, todos los temas de generación de buenas prácticas. Tenemos, digamos que esa actividad muy consciente de cómo hacemos para que las empresas que estén un poco más avanzadas le transmitan esas buenas prácticas a las empresas que apenas están iniciando en los temas de sostenibilidad, que apenas están interesadas, que apenas están pensando en cómo esto lo puedo involucrar en mi organización. Tenemos un camino por recorrer, por supuesto, y en esos caminos implican, por ejemplo, la generación de conocimiento. Entonces, la documentación de estas buenas prácticas es un ejercicio que estamos empezando a desarrollar, una serie de formatos para poder documentar de manera que nos sirva no solo como historia de lo que hemos venido haciendo, sino también que sirva para que las nuevas organizaciones que están entrando o que vayan a entrar al nodo atlántico en este caso, pues también tengan un referente y puedan seguir avanzando. La medición, por supuesto, de todas las actividades que se van realizando y la intervención social que hemos venido haciendo también en los últimos años. Por supuesto, en pandemia lo tuvimos un poco congelado, pero estamos haciendo intervenciones en poblaciones específicas que se determinan en una mesa de trabajo del nodo. Entonces, yo creo que esas son como las grandes iniciativas que hemos venido trabajando y que de una u otra manera están generando impacto. Yo creo que también un tema fundamental es la sensibilización de mis empleados, de mis colaboradores, de todos mis grupos de interés y, por supuesto, de la comunidad en general. Muchísimas gracias, doctor Camilo Mejía. Muy interesante, además, estos avances que ya se han ido mostrando y sobre todo esta sensibilidad frente al tema. Vamos entonces a darle la palabra al doctor Carlos Rojas Arena, repito, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Casanare. ¿Qué está pasando allí en el nodo de la Orinoquía? ¿Qué avances han habido? ¿Cómo se adelanta este proceso? ¿Cuál sería el balance social, económico y político en términos de sostenibilidad, de equidad y de cumplimiento con los principios del Pacto Global? Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Un saludo muy especial a los compañeros de panel. Para nosotros esta es una oportunidad mucho más que maravillosa para dar a conocer pues, lo que se viene a trabajar en términos de la agenda global. Nosotros vale la pena comentar que hacemos parte del pacto desde julio, desde finales de julio de este año, y tenemos el nodo de la Orinoquia, entendiendo también la inmensa responsabilidad que implica asumir semejante responsabilidad. Hemos efectuado pues, una serie de acciones orientadas a sensibilizar y darle a entender al empresariado local su papel y su relevancia dentro de los procesos de desarrollo locales y regionales y cómo los mismos inciden también en el cumplimiento de los pactos de la agenda global. Antes de hacer parte del pacto global, igual veníamos adelantando una serie de acciones para promover las buenas prácticas en las empresas a través del logro, digamos, de la transformación de las empresas hacia empresas de beneficio e interés colectivo, entendiendo que estas empresas
tienen muy buenas prácticas. Por ejemplo, en lo ambiental, donde hemos tomado como referentes ciertas empresas que durante muchos años han sido referentes en materia de prácticas ambientales, para que dichas prácticas se empiecen a replicar dentro de otras organizaciones del tejido empresarial de la región. Igualmente, las empresas BIC, no sobra recordar lo que tienen buenas prácticas también en lo laboral, en lo que tiene que ver con inclusión, buenas prácticas también de relacionamiento con el entorno, y otra serie de acciones que, sin duda alguna, pues no solamente, como mencioné, relevan el papel del empresariado, del sector privado, en el desarrollo y en el cumplimiento de los objetivos de la agenda global, sino que son mucho más que determinantes para promover unas dinámicas virtuosas, económicas y sociales en estos territorios. En el departamento en el departamento de Casanare tenemos cerca de 23.000 empresas. En la región Orinoquia nos podemos estar aproximando a las 100.000 empresas, pero particularmente en nuestro territorio hablamos de 64 empresas BIC, empresas de beneficio de interés colectivo. Hemos venido ejecutando también unas acciones con la misma orientación en la Mesa Departamental de Responsabilidad Social Empresarial. Y bueno, digamos que nos interesa ir masificando estas acciones. Para finales de noviembre, específicamente el 24, tenemos programado hacer el lanzamiento de la Escuela MIPYMES, de tal forma que esta sea un espacio para comentar todos estos aspectos que son de tanta relevancia, y más allá de comentar, pues también poner en práctica aquellas buenas acciones que pueden servir como referentes, y pues seguir trabajando en sensibilizar sobre la importancia que pueden tener los diferentes sectores empresariales en el cumplimiento también de todos estos objetivos. Es una tarea pues bastante ardua, entendemos la responsabilidad que significa tener el Nodo de la Orinoquia en este momento, pero pues desde muchas acciones, no solamente digamos de esos escenarios de la Mesa de Responsabilidad Social y de algunos otros propios de la vida del sector empresarial, sino dentro de la organización como tal, venimos ejecutando una serie de acciones que sirvan como ejemplo para que nuestros empresarios las tomen y ellas, digamos, repliquen buena parte de lo que significa el cumplimiento de los objetivos de la agenda global. Entonces, Antonio, eso es parte de las acciones que venimos ejecutando, que como lo mencionaba al inicio de mi intervención, desde finales de julio hacemos parte o tenemos el Nodo de la Orinoquia aquí en la Cámara de Comercio de Casanare. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Rojas. Muy interesante, porque además creo que es un tema muy retador que la Orinoquia asuma, sin duda, los principios de Pacto Global. Vamos a darle paso al doctor César Augusto Guevara Beltrán. Él es el director de la Caja de Compensación de Subsidio de Santander. Él está liderando, por supuesto, el Nodo Oriente, y le formulamos la misma pregunta en términos de lo que supone, sin dudas, estas alianzas y este balance general para el territorio. Adelante, doctor César Augusto. Muy buena tarde, doctor Antonio, un placer saludarlo y a mis compañeros panelistas. Bueno, a nosotros nos tocó debutar con el nodo justo en plena pandemia y se nos convirtió en un reto bastante interesante. Yo primero decirles que desde el esquema de alianzas de la Caja siempre hemos tenido una lógica que es desarrollar tejido social de la mano del tejido empresarial. Tanto así que en el Comité de Universidad, Empresa, Estado, los dolientes de esta agenda, los representantes de esta agenda, pues hemos tenido la fortuna de hacerlo desde Cajasán y aprovechar obviamente nuestro relacionamiento con las empresas. El foco, sin duda, ha sido formación de escuelas pymes. Arrancamos, como le dije, en plena pandemia y logramos tener más de 70 empresas en esa primera cohorte, aprovechando pues una coyuntura muy particular y digamos que de alguna manera también tomando como una sensibilización con las empresas en esa materia. Esa ha sido, digamos, nuestra primera experiencia. Este año ya
logramos conseguir otras 70 empresas más que pues tienen una significancia muy importante para ir creando escuela en esa materia. Lo segundo que debería destacar es que no solamente nos hemos quedado con el sistema de formación, sino también hemos trabajado muy fuertemente con las buenas prácticas, haciendo ferias, inclusive ferias no solamente para compartir experiencias en materia de los objetivos y en materia de los retos que tenemos en el Pacto Global, sino también frente a lo que significa la productividad, frente a lo que significa los logros que pueden ir materializando y pueden ir observando las empresas en cada una de sus buenas prácticas. Pues estamos de la mano del GRI, estamos de la mano de la Universidad Externado, que nos ha ayudado con la formación, estamos de la mano con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y en general pues hemos venido haciendo, digamos, como una convocatoria para ir alineándonos en esa materia, que es un tema que, digamos, a nivel de las grandes empresas en Santander está tratado y está entendido, pero pues la proporcionalidad, digamos que las grandes empresas en Santander no alcanzan a hacer ni siquiera el 6% de nuestro mercado empresarial, mientras que nosotros, pues, las empresas pequeñas, pues, tienen una significancia muy grande. Hemos avanzado también con ellos, y a la par de esa formación, venimos también introduciendo un tema de formación empresarial, ya no solamente para los empresarios, sino para las personas dentro de las empresas, con un modelo de educación para el trabajo y desarrollo humano, si me lo permiten, haciendo ya también líneas especializadas para poder conseguir esa formación. Y en ese sentido también hemos tenido una muy buena convocatoria, que es parte del trabajo que estamos haciendo, pensando pues que asumiendo el liderazgo nuestro como empresa privada, de la mano con la institucionalidad también, y pues aprovechando el reconocimiento que tenemos en el mercado empresarial y aplicando también, debo decirlo, algunos recursos, hemos podido avanzar en esa materia. Muy interesante, doctor César Augusto. Realmente creo que es un desafío para una caja de compensación, como para la Cámara de Comercio y como para el doctor Camilo, liderar estos procesos. Vamos a volver con una segunda pregunta dirigida al doctor Camilo inicialmente, Camilo Mejía, y es, usted mencionó algo importantísimo en el diálogo, y es, lo más valioso aquí es la alianza. Es decir, tener una alianza ya permite empezar a construir tejido, sensibilizar, formar y empezar a apuntarle indicadores muy concretos. Aquí la pregunta es muy directa, y es, ¿cuál ha sido el papel que usted considera, doctor Camilo, el rol fundamental de las alianzas regionales y territoriales? ¿Cuál ha sido el papel fundamental de los actores para que en términos del desarrollo sostenible y de los principios del Pacto Global llegamos a feliz cumplimiento? Aquí hablemos de el rol de las alianzas, el rol de los actores en el nodo atlántico. Adelante, doctor. Sí, Antonio, yo creo que es clave porque, y te lo voy a dar con un ejemplo. Yo les comentaba que una de las actividades que hacemos, que hemos hecho recurrentemente al pasar de los años, son las intervenciones sociales. Una población, y esa población se identifica del trabajo que genera la mesa. En esa población, entonces, vamos a hacer unas intervenciones, y ahí es donde viene, digamos, el principal problema. Y es que, pues, esta es una alianza que es una alianza implícita, es decir, no está formada legalmente, no hay una estructura legal, y entonces necesitamos unos recursos para poder seguir operando. Entonces, en esos recursos que hacemos, buscamos, por ejemplo, si vamos a traer unos expertos, quién puede colocar los tiquetes aéreos, quién puede colocar, por supuesto, el hospedaje, si vamos a necesitar, por ejemplo, insumos, quién nos va a colocar. Entonces sale una empresa y nos dice, nosotros vamos a colocar, por ejemplo, todos los kits que vamos a entregar a las familias. La otra empresa que hace parte de la mesa nos dice, yo voy a colocar las carpas en el parque donde vamos a hacer la actividad. La otra empresa nos dice, yo voy a traer mis voluntarios para que hagan todas las charlas, por ejemplo, de consumo eficiente de energía, de agua. Yo voy a traer otras actividades, y así es como hacemos el trabajo. Entonces yo creo que el principal aporte de las alianzas es precisamente ese, lo que las empresas pueden hacer, lo que las organizaciones pueden dar. Y fíjate que independientemente de que esté formalizado o no, ahí es donde se nota el trabajo y donde se nota el interés de las organizaciones. Entonces el papel es un papel de
catalizador, un papel de doer, como le llamamos nosotros, es decir, ejecutar las cosas, poder salir adelante con los inconvenientes que se pueden presentar, dar la cara frente a otras organizaciones, por ejemplo, si necesitamos una actividad donde hay que obtener un permiso de la alcaldía o de la gobernación, entonces que también se presenten frente a estos organismos las necesidades específicas y pues vamos a sacarlo adelante. Yo creo que ese es el papel fundamental de los diferentes actores que hay en la región. Por supuesto, dinamizar el asunto, por supuesto, generar el efecto cascada. Ese efecto cascada lo vamos a realizar involucrando a sus proveedores. Entonces, por ejemplo, que en las iniciativas como la Escuela de Sostenibilidad para Pymes invitemos a nuestros proveedores, que lo bajemos también cuando nosotros sensibilizamos a nuestros colaboradores, que lo bajemos también cuando invitamos a nuestros clientes y a nuestra cadena de proveeduría o nuestra cadena de valor hacia adelante, nuestros comercializadores, los invitemos a que hagan parte de estas iniciativas. Cuando empezamos a generar evaluaciones en la cadena de valor tomando criterios de sostenibilidad. Entonces yo creo que ese también es otro papel fundamental y es el de dinamizar un poco estos asuntos haciendo ese efecto cascada. De acuerdo, muchísimas gracias. Creo que ahí la mirada de relacionamiento estratégico, sin duda, como lo ha mencionado usted, doctor, es clave. Es un tema de sensibilización, es un tema de articulación y es un tema de hacer posible lo que debe ser posible. La misma pregunta, doctor Carlos Rojas. ¿Cuál ha sido el papel y el rol de estas alianzas? ¿Qué tan importantes han sido y cómo se han comportado las alianzas en el territorio de la Orinoquía? Bueno, digamos que me parece importante anotar que ya han habido avances en este territorio mediante el compromiso de los actores de tipo institucional e inclusive la ciudadanía. Sin embargo, pues aún tenemos claro que el camino por recorrer es más que largo. Y en ese sentido se hace necesario seguir insistiendo en todas las herramientas y la necesidad de articularnos para que lo que se ofrece desde Pacto Global y particularmente de la Orinoquia pueda ser realidad. Se vienen implementando acciones, por supuesto, y creemos que en el marco de esas acciones, para no estar disipando nuestros esfuerzos y trabajando de manera aislada, es absolutamente relevante definir una hoja de ruta que vincule los intereses, los recursos, el foco de todos los actores con compromisos un poco más serios o más relevantes y que se permitan medir, es decir, que sean cuantificables tanto en términos del tiempo que se estipule para cumplir dichos compromisos como de resultados de impacto. Eso va a ser mucho más dinámico y fuerte el trabajo que se desarrolla en esta región por parte de todos los actores que hacen parte del pacto. Por otra parte, digamos que para el nodo se convierte en una estrategia fundamental, inclusive en el desarrollo del trabajo regional, hacer una difusión permanente de todo lo que se venga adelantando, de todo lo que se venga también logrando o alcanzando en el marco de esa hoja de ruta que define nuestras acciones y que pues todas ellas, por supuesto, estén muy orientadas al cumplimiento de los objetivos de la Agenda Global. Perfecto, muy interesante. Muchas gracias, doctor. Bueno, la misma pregunta para el doctor César Augusto Guevara. ¿Cuál ha sido ese papel de estas empresas y estos actores en este compromiso con el Pacto Global? Bueno, me parece que debería también hacer como 2 o 3 ejemplos. El primero tiene que ver con ProSantander. Usualmente en los PRO es difícil de entrada introducir el concepto de sostenibilidad, digamos, a nivel de MIPYMES, porque usualmente las PRO siempre están en empresas muy grandes, no empresas pequeñas, y nosotros encontramos un mecanismo y fue a través del tema de empleo joven. Usted sabe que la zona metropolitana de Bucaramanga ha tenido unas estadísticas más buenas en materia de tasa de desempleo, que nos tiene ya por debajo de los 2 dígitos, pero unas muy críticas en empleo joven. Logramos entonces, en esa instancia y bajo el concepto y buscar una articulación, desarrollar un documento bastante interesante, donde básicamente se definieron líneas de trabajo asociadas a la capacitación, al acceso al empleo,
al tejido empresarial, al emprendimiento y a la normatividad e incidencia política de cada uno de esos programas. Trabajamos de la mano con universidades, trabajamos de la mano con empresas ya constituidas, de las grandes que nos aportaron de su experiencia, y ya tenemos en este momento un documento que se va a convertir en línea base para el desarrollo de la región. Otro tema también bien importante lo hicimos a través de nuestras agencias de colocación de empleo, y fue también vincular a muchas empresas para que nos pudieran darle posibilidades de empleo a la población migrante y a la población en condición de discapacidad. De hecho, quiero contarle que en el informe que va a sacar el Ministerio de Trabajo sobre la gestión 2021-2022 van a destacar esa práctica que hemos conseguido aquí en Santander para lograr una muy buena capacidad de vinculación de población de discapacidad, en condición de discapacidad y población migrante. Digamos, ahí esa articulación está asociada ya entonces a la práctica, y pues creemos que con estos ejercicios y con esta participación y haciendo como el puente entre las diferentes institucionalidades, pues esto puede seguir avanzando de una manera más efectiva. Perfecto, muy interesante. Muchas gracias, doctor. Vamos a llegar a esta pregunta que se nos convierte un poco en la pregunta de prospectiva. Quisiéramos que el doctor Camilo, el doctor Carlos Rojas y el doctor Guevara nos pudieran reflexionar, hicieran una mirada, digamos, a futuro de estos compromisos desde sus regiones. Pudiéramos dar un balance, ya hicimos ese balance, pero ahora pudiéramos mirar cómo ese balance lo trasladamos y lo ampliamos en términos de impactos y de indicadores de manera más fuerte. Ya hicieron mención ustedes de 3 cosas que para mí son fundamentales, casi que a manera de conclusión. 1, insistir en los temas de sensibilización, sin duda. 2, en los temas de capacitación, formación, entrenamiento, actualización. Y 3, en fortalecer las alianzas estratégicas. Bien dicho esto, que es claro y común para todos ustedes, la pregunta es, ¿cuáles creen ustedes que serían los desafíos, los retos más importantes, más significativos, desde sus posiciones como líderes regionales, líderes territoriales, para que podamos entregar resultados mucho más positivos en este país a la Agenda 2030 del mundo? Los ODS ya llevan un recorrido importante, los resultados no han sido los mejores para ningún lugar del mundo. Estos 2 años de pandemia significaron un retroceso significativo en la Agenda Mundial de Desarrollo. Por lo tanto, los desafíos de acelerar el cumplimiento de los ODS tienen que ser mayores. Entonces, la primera pregunta es esta, doctor Camilo, o la siguiente pregunta. Doctor Camilo, ¿cuál cree usted que sean los desafíos, los retos, las oportunidades y también inclusive las amenazas que usted encontraría desde su posición, desde su liderazgo territorial, para ir apuntándole desde la región al principio o a los principios del Pacto Global? Adelante, doctor Camilo Mejía. Sí, yo creo que, bueno, lo importante aquí es tener claridad que cualquiera que sean los retos implican unas oportunidades también. Como tú bien lo dices, a partir del próximo año ya empieza la cuenta regresiva de los ODS. Empezamos ya en la segunda mitad, y es importante que empecemos a pensar en los indicadores de impacto. Es un tema que es clave. Hay muchos indicadores de gestión, hay muchos indicadores de desempeño, pero muy pocos indicadores de impacto. Y creo que ahí las organizaciones tienen que empezar a pensar cómo estamos o cómo vamos a empezar a medir el impacto que hemos generado. No tanto la gestión, sino el impacto. Ese es un reto importante, y ahí, pues por supuesto, desde la academia tenemos un rol fundamental en temas de formar, socializar, trabajar con las organizaciones a partir de las diferentes metodologías que hay para medición de impacto. Creo que también el tema de la tecnología es fundamental. Hay que trabajar más con la tecnología, concientizar a las organizaciones que pues, son herramientas, cualquiera que utilicemos, que nos van a permitir a nosotros ser más eficientes, tener, digamos, más alcance, generar impactos mucho más visibles. Y en general las organizaciones pues no somos muy buenas, estoy hablando en términos generales, sobre todo nuestra base fundamental que son las MIPYMES,
en la aplicación de tecnología. Y por supuesto innovación, que va muy asociado con el tema de sostenibilidad. De hecho, la sostenibilidad me genera diferenciación y ahí digamos que ahí se conecta con el tema de innovación. Adicionalmente, yo creo que también valdría la pena sectorizar, decir, cada sector hacerlo explícito, cómo se conecta con la sostenibilidad. Obviamente cada región tiene unas potencialidades diferentes, pero aquí en el Atlántico, en el Caribe en general, pues el tema de turismo es muy fuerte y creo que ahí hay que empezar a hacer esas conexiones y focalizar para que esos grandes macrosectores que jalonan la economía y tienen un impacto importante en la generación de empleo, pues también cada vez más, digamos, que asuman las prácticas de sostenibilidad. Y finalmente, pues yo creería que otro de los importantes es trabajar de la mano con las organizaciones, con estas alianzas, estos espacios que por supuesto nos permiten a nosotros avanzar, desarrollar, mostrarnos nuestras mejores prácticas, contar un poco qué es lo que estamos haciendo y por supuesto generar planes de acción a futuro que podamos desarrollar entre todas las organizaciones y de esa manera poder generar ese efecto bola nieve que todos quisiéramos que se produzca a partir de las iniciativas con el Pacto Global. Muy bien, muy interesante. Sin duda son desafíos no solamente para la región del Atlántico del Norte, sino para todo el país. Muchas gracias, doctor. Doctor Carlos, ¿cuáles serían esos desafíos? Bueno, doctor Antonio, yo creo que, como lo han dicho mis compañeros de panel, esos retos y esos desafíos sin duda alguna van a girar en torno a lo que significa o a lo que representa, mejor, sensibilizar a todos los actores del sector privado para que tengan muy presente que su papel puede ser determinante para cumplir los objetivos de la agenda global y que el rol de cada uno de ellos va más allá de generar unos empleos que por supuesto son importantes, así como pagar impuestos, sino que la ejecución de muchas de sus acciones puede trascender y puede sin duda alguna impactar positiva o en su defecto negativamente el cumplimiento de estos objetivos. Por eso la sensibilización va a ser mucho más que fundamental. El incorporar ese concepto de sostenibilidad en todas las empresas sigue siendo una prioridad para todos los actores que creemos en que la ejecución de muchos de nuestros roles es, como lo mencionaba, determinante para el cumplimiento de los objetivos de la agenda global. Y debemos seguir trabajando en ello. En segundo lugar, es también, dependiendo de las particularidades de cada región, de cada departamento, importante establecer las hojas de ruta, pues con base en esas particularidades. Cada región, como lo mencionaba, pues tiene sus propios desafíos, sus propios retos, tiene unas fortalezas, tiene una serie de circunstancias que la hacen única de las demás, aunque comparten en términos generales también ciertas problemáticas. Y creo que también la financiación, además de lo que mencionaba, va a ser también, digamos, conseguir la financiación, va a ser también uno de los grandes retos que tenemos en todas las regiones para poder canalizar de manera conjunta las acciones que consideramos prioritarias para lograr los objetivos que nos hemos planteado. Sin duda alguna, pues esa financiación va a ser posible en la medida en que la articulación entre todos los actores privados, los actores institucionales, la academia y otros representantes de la sociedad civil, logremos articularnos de una manera efectiva, de una manera adecuada, teniendo presente pues que el trabajo conjunto es mucho más efectivo que el trabajo individual. Entonces, yo resumiría, digamos que los grandes retos y los desafíos son precisamente esos 4 que comentaba en mi intervención. Interesante, sin duda los temas de financiación y articulación son vitales para este trabajo. Muchas gracias, doctor Carlos. Vamos finalmente con el doctor Guevara. ¿Cuáles serían esos desafíos para la caja de compensación desde su liderazgo, pero con impacto territorial? ¿Cuáles son los desafíos, doctor? Yo diría que 3. El primero, si bien hemos avanzado en la socialización, creo que hay que trabajar muy fuertemente en el reconocimiento.
me parece que es un factor clave del éxito para que no solamente las empresas se reconozcan, sino también la misma comunidad en esos avances y en esas buenas prácticas. Lo segundo, yo diría persistir en la formación, eso es bien importante, buscando ya unos volúmenes más significativos y especialmente a nivel de las MIPYMES. Y el tercero, yo diría, a ver, utilizar una palabra, armonizar las prioridades, indudablemente con la incidencia de este nuevo gobierno, probablemente en materia de cambio climático, del desarrollo, en temas de paz y demás, aparecerán algunas normatividades, algunas políticas públicas que exijan, dependiendo de la región y del territorio, en el caso nuestro, con Ecopetrol y demás, poder buscar armonizar todas esas, digamos, prioridades, si se quiere, y ese nuevo forma de pensar para que las empresas lo podamos adaptar de una manera más eficiente y más real. Perfecto. Una última pregunta fuera de libreto para todos los panelistas, antes de llegar a las conclusiones y dar cierre a esta interesantísima charla e intervención de ustedes por parte de cómo vamos en los territorios. Si uno revisa el nacimiento de las agendas mundiales, llegadas a territorios locales, realmente han sido muy pocos los gobernantes de América Latina y muy pocos los gobernantes, sin duda, de este país, gobernantes locales, territoriales y nacionales que han incorporado en su discurso los ODS. Realmente, inclusive muchos de ellos uno podría decir que desconocen la agenda mundial, los pactos firmados por Colombia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si ustedes tuvieran la posibilidad en este momento de tener una conversación breve con el señor presidente, con el director del DNP, del Departamento de Planeación Nacional, con algunos de sus ministros, con el Congreso mismo, ¿qué le pedirían en términos del cumplimiento para sus territorios de los ODS, de la Agenda 2030? ¿Qué creerían ustedes que será fundamental contarle en este momento al sector gobierno con respecto a las necesidades y urgencias desde sus territorios? Muy brevemente, por favor, en 20, 30 segundos, cada uno de ustedes para ir cerrando. Vamos a invertir el orden. Doctor Guevara, ya que usted hizo una mención muy rápida del gobierno, pues adelante, y de las instancias del país, adelante. Yo creo que hay que primero contar al gobierno y que hay un trabajo que se ha venido avanzando y que hay que buscar, como dije, articularlo y sincronizarlo. Segundo, pienso que el tema del cambio climático es de los relevantes en esta materia y pienso que todo lo que tiene que ver con la construcción de paz y la nueva ciudadanía, si se quiere, o el desarrollo de la ciudadanía corporativa es muy importante para que esto no sea impuesto, sino sea verdaderamente valorado y sentido. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Guevara. Doctor Carlos, te escuchamos. Bueno, doctor Antonio, yo soy muy optimista frente al rol del actual gobierno y los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, el secretario de Estado de los Estados Unidos afirmaba en su visita a Colombia, pues que tenemos un presidente que es líder en estas temáticas a nivel global. Y eso en cierta forma pues da tranquilidad porque buena parte de su narrativa política está muy conectada con los objetivos de desarrollo sostenible y con las grandes problemáticas globales. Entonces, en últimas, básicamente el mensaje se centraría en articular lo que se va a ejecutar a esos grandes propósitos de la sociedad global y sin duda alguna, pues nosotros vamos a jugar también un papel muy relevante allí. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Adelante, doctor Camilo. ¿Cuál sería usted sus propuestas y su diálogo para este gobierno en términos del cumplimiento? Yo creo que yo iría al inicio de todas estas iniciativas. Y todas estas iniciativas surgen porque finalmente necesitamos aliarnos para poder resolver todas estas cuestiones que hay a nivel global. Todas las cuestiones que hay en términos del medio ambiente, todas las cuestiones que hay en términos de la diversidad e inclusión, todas las cuestiones que hay en términos de apoyar los temas de lucha contra la pobreza y desempleo. Asimismo, yo creo que en la medida en que nosotros tengamos eso claro de por qué iniciamos estas alianzas, vamos a tener claro cuál es el resultado que queremos tener. Todos, por supuesto, damos por descontado que
las metas establecidas son las metas que son. Seguramente puede haber una discusión sobre involucrar algunas otras, pero en la medida de lo posible es volver al principio, es decir, ¿por qué hicimos esto? Y tenemos que todos caminar hacia ese mismo fin. Bueno, sin duda fueron muchos temas fundamentales que no se agotan ahora, y concluir este panel no es una tarea fácil porque es un compromiso de todos. Estos queridos panelistas nos han hecho énfasis en la importancia de la capacitación, un trabajo valiosísimo en las escuelas de formación para pymes, el trabajo de sensibilización, sin duda el trabajo de sistematización, de inclusión social, de justicia, etcétera, etcétera, son temas fundamentales. Pero quiero resaltar los temas que ellos mencionaron como perspectivas, como prospectivas, como desafíos, porque creo que ahí nos debemos centrar. Y creo que esa sería como gran parte de las conclusiones de lo que podría dejar este interesante panel. Sin duda, insistir en los indicadores, en tener indicadores claros, móviles, dinámicos, pero concretos de resultados, es una tarea muy importante para Colombia y para los territorios. Insistir en los temas de tecnología, como mencionaba el doctor Mejía, en que las empresas sepan que la tecnología es un recurso y una plataforma para concientizar y para poder agilizar el trabajo, y el nivel de cumplimiento sin duda es importante. Nos mencionaba otros temas fundamentales el doctor Carlos Rojas, y es la financiación. Esto requiere de financiación, requiere de compromiso de todos los sectores, porque esto no se hace sin posibilidades de financiación, y sin duda las estrategias, las alianzas para concretar este trabajo, financiarlo y articularlo, sin duda es fundamental. Es decir, él insiste en seguir siendo buenos ciudadanos, cumplir con nuestras promesas de pago de impuestos, con nuestros deberes, generación de empleo, etcétera, etcétera, desde las empresas y todo el sector, pero que le aseguremos a este proyecto vida, larga vida. Y finalmente, lo que menciona el doctor Guevara, armonizar, insistir en la formación y en el reconocimiento es, por supuesto, un tema vital. Estos son parte de las conclusiones, y me quedo en las conclusiones con la mirada que nos han dado los panelistas a futuro. Y es sin duda un tema fundamental y vital. El tiempo se nos acaba, infortunadamente. Hemos llegado a esta sección del 12º Congreso del panel global de Red Pacto Global sobre las alianzas, cómo vamos desde las regiones. Hemos revisado el liderazgo de la Alianza del Caribe, específicamente el Nodo Atlántico, con el doctor Camilo Mejía, a quien le agradecemos. Hemos revisado sin duda la importancia y el liderazgo que tiene la región de la Orinoquía, con el doctor Carlos Rojas, desde la Cámara de Comercio del Casanare, esos aportes fundamentalmente y necesidades y urgencias desde el territorio. Y finalmente hemos contado también con los aportes igualmente valiosos del doctor César Augusto Guevara, presidente y director de la Cámara de Comercio, de Compensación de Santander, quien también nos insiste muchísimo en la armonización de este trabajo. A todos queremos darle gracias a la Cámara de Comercio de Bogotá, a Andesco y por supuesto a la Red Pacto Global. Hemos cerrado y cerramos esta sesión de trabajo hoy en la tarde sobre cómo vamos desde las regiones. Quiero darle las gracias, por supuesto, al doctor Camilo Mejía. Muchas gracias, doctor Camilo. Gracias por participar. Muchas gracias a ti y un saludo a nuestros panelistas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Carlos Rojas, por la participación. No, muchas gracias, doctor Antonio, y también a los compañeros de panel muy amables. Muchas gracias, doctor Guevara, por su participación. Doctor, un saludo muy especial a usted y a los panelistas. Muy grato compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y nos veremos en una nueva oportunidad. Feliz tarde.